C-142. No tenían mucho tiempo para pararse y mirarse el uno al otro. En poco tiempo, Matías comenzó a aferrarse a Leila tan pronto como ella comenzó a caer. Sin esperar las esperadas protestas de ella, tomó su cuerpo inerte en sus brazos y corrió hacia el sótano de la casa. Tuvo el tiempo suficiente para abrir la puerta del sótano y saltar por la escalera antes de que el suelo sobre ellos temblara y el polvo comenzara a caer del techo. La bomba estaba mucho más cerca que antes. Sin molestarse en encontrar la luz en el sótano oscuro, inmediatamente bajó a Leila, quien se apartó de la puerta y apoyó la espalda contra la pared del sótano. Estaba aturdida, respirando con dificultad mientras su cuerpo temblaba con la continua lluvia del exterior. Inmediatamente la tomó de forma segura en sus brazos y la alejó de los estantes donde se colocaban muchos alimentos almacenados en caso de que cayeran sobre ella. Le acarició la nuca con dulzura, haciéndola descansar contra el hueco de su cuello. Todo está bien, murmuró con dulzura contra sus sienes, rompiendo los monótonos sonidos de bombas apagadas sobre sus cabezas. Después de un rato, sintió que ella comenzaba a alejarse, lo suficiente como para mirarlo. Él tomó sus mejillas y acarició su piel húmeda y sonrojada con las yemas de su pulgar calloso. Pronto estarás bien, susurró, resuelto y más suave. Incluso en la oscuridad podía sentir su intensa mirada sobre ella, podía ver cuán profundos sus ojos reflejaban su alma como un océano invitándola a sus profundidades. Una profundidad que a menudo la asustaba, que odiaba. Y la emoción menos reconocida al verlo, especialmente cuando él la abrazó con seguridad. Matías estaba seguro de que podría haber una lámpara en algún lugar para arrojar algo de luz, pero no podía permitirse el lujo de encontrarla. Y así, en la espesa oscuridad que los rodeaba, soportaron la larga noche, confiando en la temperatura corporal del otro para mantenerse calientes y en su respiración sincronizada para sentirse cómodos. Cuanto más tiempo permanecían en el sótano, más se acostumbraban los ojos de Leila a la oscuridad. Sin pensarlo, Leila extendió la mano para variar y tomó la cara de Matías. Todavía no podía ver con claridad, pero finalmente pudo distinguir algunas de sus características. Parecía positivamente desprevenido y demacrado frente a ella. Con la otra mano apoyada contra su pecho, podía sentir su calor anormal y el sudor rodando por su cuerpo, su respiración entrecortada y el latido del corazón bajo sus palmas errático y fuerte. Él vino. Vino corriendo solo por ella. Había una sensación de júbilo al darse cuenta de que desafió a través de campos de lanzamiento de bombas solo por ella. La hizo sentir más segura. La hizo respirar mucho más fácil que antes cuando nadie vino por ella. El alivio, la tristeza y las emociones indescriptibles comenzaron a brotar de ella en silenciosas lágrimas de cocodrilo. Era ridículo lo fácil que podía distinguir a Matías incluso en medio de sus visiones borrosas. Es ridículo cómo esperó sin saberlo en medio de un ataque aéreo a que él viniera a rescatarla y acunarla en sus brazos. Se había dicho a sí misma una y otra vez que él nunca la aceptaría. Y como una tonta, esperó a que él viniera a buscarla de todos modos. Agarró el brazo de Matías con fuerza, una súplica sin palabras para mantenerlo conectado con ella cuando sintió que comenzaba a alejarse de ella. Espera, Leila, Matías gruñó después de una pausa momentánea, es peligroso en este momento. Le dijo seriamente antes de mirar a lo lejos, a través de la única ventana pequeña en el sótano para ver explosiones y escombros en los terrenos de arriba. Te llevaré a Edmund tan pronto como termine el bombardeo, le prometió, agarrándola más cerca de él en tándem. Ella sintió su corazón roto por sus palabras mientras sus labios temblaban por la implicación. Él la estaba rechazando cuando ella no quería nada más que quedarse con él. Inmediatamente comenzó a protestar contra sus deseos con un movimiento de cabeza, pero Matías ya no le prestaba atención. Ya no la miraba. Quería preguntarle qué estaba viendo y si estaba bien o no, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En cambio, se conformó con mirar su perfil lateral mientras él examinaba su entorno. Sin siquiera dedicarle una sola mirada. Los recuerdos fluían junto con los latidos del corazón de Matías que la ensordecía ante el sonido del mundo derrumbándose a su alrededor. Un hombre que la acosó y lastimó brutalmente. La persona que ella declaró que más odiaba en el mundo. El hombre cruel que arruinó su vida sin ningún remordimiento. Por eso no debería perdonarlo. ¿Por qué tendría que vivir sin verlo nunca más? Era algo natural después del abuso por el que la había hecho pasar. Lo que debería estar haciendo. Pero también era un hombre que no podía ser verdaderamente cruel hasta el final a pesar de sus duras acciones hacia ella. ¿Cómo podría haber pensado alguna vez en resistirse a él? Incluso con sus vidas amenazadas con terminar ahora, ella no pudo evitar mirar y saborear esta imagen de sus dulces ojos y su cálido toque. Su mente luchó con esos momentos despiadados y cariñosos que tuvieron en el pasado, enredados en sábanas y miembros envueltos entre sí. Quería hacer la vista gorda, pero no funcionó. Siempre había sido así. Siempre había estado enamorada. Incluso si pensaba que no podía ser, su corazón seguía anhelando que él la amara. Incluso si se había vuelto torcido y distorsionado, torpe, o incluso si intentaba negarlo con cada fibra de su ser, todavía lo amaba con todo lo que tenía. Ella siempre le perteneció, tanto su mente como su corazón ya habían sido suyos. Todos sus momentos juntos podrían haber sido un cuento de hadas si hubiera sido honesta al principio. Y ahora es ella la que le ruega que la mire. Mírame, su mente le gritó, pero ninguna palabra salió de su boca. En cambio, extendió la mano y tomó su mejilla para dirigir su mirada hacia ella. Cuando finalmente la miró, le dirigió una mirada de confusión. Ella lo miró solo de manera aturdida, tratando de transmitir su confesión. Pero después de unos segundos, se alejó de ella una vez más. A pesar de que la envolvió con fuerza en sus brazos, se negó a verla.
Tan pronto como se alejó de ella, finalmente se dio cuenta de Leila. Ella siempre ha sido la que lo miraba desde lejos, siempre anhelaba ser parte de su mundo, y que el tiempo que pasó llorando por él no fue solo de dolor y vergüenza. Sacudiendo los recuerdos agridulces de su mente, extendió la mano una vez más, instándolo de nuevo a que la mirara solo a ella, suavemente pero con firmeza, girando la mejilla de Matías una vez más. Un espejo de sus acciones hacia ella desde antes. Mírame. Leila. Matías la miró fijamente. Bebé, murmuró, finalmente encontrando su voz una vez más. El sonido de las explosiones de los proyectiles todavía resonaba en el suelo. Ponle nombre a mi bebé. Ella suplicó por él, acariciando sus mejillas como lo hizo una vez cuando se acostó desnuda a su lado en Arbis. Sus manos comenzaron a temblar mientras él continuaba mirándola en silencio, así que siguió adelante. Te esperaré, le dijo en un susurro, su cálido aliento se elevó para tocar sus labios, te esperaré con mi bebé, así que ponle un nombre. Por favor, ella le rogó, parpadeando bellamente hacia él en la forma en que sabía que él nunca podría resistirse. Nunca habría sido capaz de empezar de nuevo, ella solo quería estar con Matías. Puede ser una elección estúpida, esto podría no ser un amor normal o siquiera uno saludable. Pero a ella ya no le importaba. Esto se sentía demasiado bien, estar en sus brazos así, para ser el tipo de amor equivocado. Ella no creía que este amor estuviera mal. Ella amaba a este hombre y solo desearía que este hombre esté a su lado. Todo está bien ahora, estaremos bien, ella le dijo con una sonrisa acuosa, las lágrimas todavía brotaban de ella de manera suplicante incluso mientras mojaba sus labios. El bebé ya te quiere, ella lo arrulló cariñosamente, ya que te amo, el bebé seguramente también lo hará. Leila. Te amo, dijo finalmente, sonriendo tan amplia y brillantemente hacia él. Tan fuera de lugar por la guerra y el ataque aéreo que estaba ocurriendo afuera, incluso mientras el polvo continuaba cayendo sobre ellos, cegándola momentáneamente mientras luchaba por mantener su mirada fija en la de él. Se negó esto a sí misma durante tanto tiempo que ya no podía obligarse a detenerse ahora, no quería parar. Nunca. Te amo, fuiste tan terrible conmigo y te odio por eso, pero te amo de todos modos. Ella le confesó desesperada, aferrándose a su cuello, te amo. Ella gritó en un susurro, rogándole que le creyera ahora. Porque ella lo hacía, ella siempre lo hará. Sin importar por qué infierno la hiciera pasar, ella siempre lo elegiría a él. Algo se estremeció en lo más profundo del núcleo de Matías mientras más miraba fijamente su forma suplicante. Ella lo amaba. Ella realmente lo amaba. Te juro que si esta es otra de tus mentiras otra vez, Leila, entonces. Te mataré, él le gruñó, pero ella solo le sonrió brillantemente. Te voy a matar, y luego me mataré a mí mismo porque nunca más me separaré de ti. No, no estoy mintiendo. Ella le sonrió ampliamente con un rápido movimiento de cabeza para disuadir cualquier incredulidad que tuviera de ella. Nunca mentí antes tampoco, se rió de él, desde el momento en que traté de engañarte, ya quise decir todo lo que te dije. Matías continuó mirándola con incredulidad, pero ella continuó. Esta vez, ella le diría cómo se sintió todo este tiempo. Odiaba lo mucho que disfrutaba todo lo que hacíamos, pero me encantó todo, siempre me ha encantado, siempre te amé. Un día, le daría su corazón por completo a este hombre cuando la guerra terminara. Ella lo odiaba. Ella le tenía miedo. Ella lo despreciaba. Ella estaba herida por su culpa. Ella estaba triste por él. Ella quería borrarlo. Quería escapar de él. A veces ella quería morir por su culpa. Pero al final. Entonces Leila, no puedes escapar de mí jamás. Él le devolvió la sonrisa, mostrándole su blanco perlado perfecto, y ella no pudo evitar reírse de él ahora que le creía. Su ceño se volvió del revés en una amplia, pura y genuina alegría. Ahora que prometió que nunca más la dejaría ir. Ella podía ver ahora, su mente y su corazón no necesitaban ser reparados de nuevo porque todo estaba bien ahora. Esto fue. Este era el amor que ella siempre quiso. El amor de este hombre. Tal vez ella ya lo sabía. Por la tarde, cuando el mar de Siena brillaba hermosamente, el momento en que lo vio venir hacia ella después de pasar por el mundo infernal. No me dejes ir de nuevo, ella le dijo y juntó sus frentes, luego sus narices. Antes de finalmente juntar sus labios. Ella estaba de vuelta en casa ahora. Con él, sumergida en sus sentidos, estaba a salvo para siempre. Ambos se apartaron, dejando las puntas de sus narices juntas mientras intercambiaban dulces sonrisas. El mundo que se derrumbaba sobre ellos ya no importaba. Estaré esperando a que regreses y luego te perdonaré por todo si vuelves con vida. Ella le dijo severamente con un puchero, ya no te odiaré más si haces eso. Y luego, podemos empezar todo de nuevo. Terminó con una sonrisa emocionada. La perspectiva de su futuro juntos. Ella no podía esperar a que llegara el momento. Tardíamente se dio cuenta de que había un corazón que latía rápidamente en el sótano. Ya fuera de él, de ella o de ambos, no importaba. Sus corazones ahora latían juntos y eso era todo lo que le importaba. Limpiaba ese momento de odio o tristeza. Solo nos queda volver a empezar solos con nuestro amor. Ella susurró contra sus labios y él la agarró con más fuerza en acuerdo. Puedes hacerlo. Puedo hacerlo, así que tengo confianza. El bebé está de acuerdo. Ella se rió y comenzó a llorar una vez más. Pero en lugar de lágrimas de anhelo, ahora eran lágrimas de felicidad. Porque a quién más amaría si no a él. ¿Con quién más tendría una familia si no con él? Nunca había habido nadie más que él. Otra explosión se produjo cerca, pero Leila se dio cuenta de que ya no estaba asustada. Ella estaba con él, ya no había razón para tener miedo. Sus frentes descansaron una contra la otra una vez más mientras él exhalaba un suspiro de alivio.
La tensión en su cuerpo se filtró fuera de su cuerpo cuanto más Leila se acurrucaba cómodamente contra él. Esto era todo lo que siempre quiso, que ella lo amara de verdad. Incapaz de contenerse, la levantó para besarla apasionadamente en los labios. Ahora aceptando sus sentimientos, Leila participó con entusiasmo y gimió contra sus labios. Esto era el cielo, pensó con un suspiro. Sus manos se enrollaron alrededor del cuerpo del otro, deambulando y agarrándose por todas partes que pudieron, aferrándose el uno al otro como si sus mundos fueran a terminar si no cimentaban este momento ahora. Prométeme, ella exhaló tan pronto como se separaron para respirar, y lo miró ferozmente en demanda, prométeme que volverás con nosotros lo más rápido que puedas. Cualquier cosa por ti, Matías le murmuró y plantó un beso en la parte posterior de sus párpados mientras sus ojos se cerraban. Una brillante y hermosa sonrisa se extendió por sus labios mordidos por los besos. Volveré a ti. Prométemelo y confiaré en ti, creo en ti para siempre sin importar lo que digan los demás. Eres un hombre de palabra, ¿no es así? Ella le exigió y él se rió divertido de ella. Te lo prometo, Leila. Él exhaló con una amplia sonrisa propia y acercó sus labios a los suyos mientras la abrazaba increíblemente más cerca de él. Ella lloró y gimió y suspiró contra él toda la noche, pero ahora estaba completo. Porque la desconfianza, el odio y la repugnancia en sus ojos fue reemplazada y ahora estaban llenos de abierto anhelo, amor y aceptación, solo para que él los viera. Para que él tome, y era todo lo que siempre quiso al principio. Volveré a ti, exhaló, lo prometo. El bombardeo se detuvo al amanecer, y tan pronto como la costa estuvo despejada, Matías no perdió tiempo en guiar a Leila a través de los escombros, abrazándola cerca de él por la cintura. Hacía mucho que habían pasado su hora prevista, y estaba seguro de que no importaba cuánto tiempo Kyle y Riet esperaran por su llegada haría surgir más sospechas. El amanecer reveló solo escombros y humo a su paso cuanto más salía el sol, pero Matías no podía permitirse que se detuvieran. Leila aún debe abandonar esta ciudad ahora, antes de que lleguen más ataques. Era el único pensamiento que lo empujaba más allá de sus límites, incluso cuando Leila se estaba cansando visiblemente más del viaje. Kyle decidió esperar frente a la puerta norte de la muralla que rodeaba la ciudad. Originalmente, era un lugar desierto, pero ahora que todas las tropas se están reuniendo debido al ataque sorpresa del enemigo, la vecindad se ha convertido en nada más que un pueblo fantasma. La luz azul clara del amanecer brilló en el mundo, donde los escombros de los edificios de las paredes y las metralla de las bombas se revelaron lentamente a todos los que sobrevivieron a la noche. El sonido de las olas inundó sus oídos antes de que la respiración áspera de Matías fuera todo lo que pudiera notar. Matías, vamos, tenemos que darnos prisa, Riet gritó en un susurro tan pronto como los vio. Matías solo necesitaba mirar una vez para ver que acaban de llegar justo a tiempo antes de que alguien venga a preguntar por qué no se han ido todavía. Sin detenerse para hacer bromas, Matías corrió de inmediato al frente de la ambulancia, justo cuando Riet abrió la puerta para recibir a Leila embarazada. Pero Matías no la dejó ir, simplemente la depositó con delicadeza inmediatamente en una posición cómoda y le envolvió los hombros con una envoltura cómoda mientras la sentaba junto a Kyle. Lía, habló inmediatamente tan pronto como terminó de asegurarla. Él le apretó la mano y se la llevó a los labios mientras miraba sus ojos muy abiertos y felices mientras ella le sonreía. Él finalmente le respondió. Ella le devolvió el apretón de la mano con fuerza, un último recordatorio de la promesa que le había hecho. A los dos. ¿Y si es un niño?, le preguntó con una sonrisa. Él simplemente levantó una ceja hacia ella como si no pensara que podría ser otra cosa que una niña. Félix, respondió claramente después de unos segundos de silencio. Los ojos de Riet se abrieron con sorpresa por el cambio de aire entre los dos. Más aún cuando se dio cuenta de dónde había venido el nombre. El duque Félix von Erhardt era el abuelo de Matías, el glorioso nombre de un hombre de Erhardt que fue nombrado como el próximo sucesor y, por lo tanto, condujo a la creación de la prosperidad de la familia que a su vez les estaba sirviendo bien para la era que cambiaba rápidamente. ¿Sabe Leila lo que significa transmitir el nombre? Riet miró a Leila con ese pensamiento. Pero ella solo sonrió satisfecha hacia él, como un buen niño que estaba recibiendo su merecida recompensa. Ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas y notó lo reacia que estaba a dejarlo ir, pero finalmente soltó la mano de Matías de las suyas. Así se separarían el hombre que propuso darle todo a la mujer y la mujer que aceptó la propuesta. Ahora, era el turno de la mujer de irse y el hombre de quedarse atrás. Maldición. Riet tragó un aliento caliente, escupiendo una maldición por lo bajo sin darse cuenta. Sin embargo, estaban fuera de tiempo para que ocurrieran más sentimientos entre la pareja. Tan pronto como Matías se alejó de la ambulancia, Riet se apresuró a volver al asiento del pasajero, enjaulando a Leila de forma segura. Con ambos hombres a su lado, ahora sería fácil pasarla por alto. Sin esperar más instrucciones, la ambulancia comenzó a alejarse. Matías los vio irse, sin mirar atrás a la ciudad en ruinas detrás de él. Estaba a punto de regresar al cuartel, cuando de repente, la ambulancia se detuvo. Ni un segundo después, la puerta del pasajero se abrió de golpe. Leila salió tropezando y comenzó a correr hacia él. Él corrió hacia ella de inmediato y la tomó en sus brazos justo antes de que tropezara con el suelo. Leila, él exhaló sorprendido, confundido por lo que ella aún tenía que hacer. Ella solo estaba respirando con dificultad, mirándolo con los ojos muy abiertos y llorando. Manos temblorosas comenzaron a desatar su trenza y agarraron su cinta. Sin palabras, Matías extendió su muñeca en comprensión, observando cómo ella se tomaba su tiempo para envolverla firmemente alrededor de su muñeca. La vio hacer lo mismo con los pájaros en Arbis, y ahora ella le estaba haciendo lo mismo a él. Eso fue todo.
Leila no se atrevió a decir nada. Ella creía que si abría la boca, solo diría más cosas sin importancia. Matías, que miraba alternativamente el rostro de Leila con una cinta blanca atada a la muñeca, sonrió y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Era la misma sonrisa con un poco de alegría y orgullo, donde tuvo muchos momentos de contener la respiración y mirarla sin darse cuenta. La alarma que anunciaba la reunión del ejército volvió a sonar, sacándolos de su ensimismamiento e imponiéndoles la urgencia que habían olvidado que tenían. Los labios de Leila comenzaron a temblar, no queriendo dejarlo. Aún así, acarició sus mejillas sonrosadas que no lloraban y asintió una vez más. Ve, Leila. Sonriendo mientras barría su cabello enredado por el viento, Matías bajó la cabeza profundamente y besó la mejilla de Leila que estaba manchada con marcas de lágrimas. Te amo, le susurró al oído, incluso cuando la sirena de su ejército amenazaba con ensordecerlos con su estruendo. Ese fue el último. Leila tuvo que dejarlo y volverse hacia Kyle y Riet, quienes la llamaron con urgencia, diciéndole que ya no quedaba tiempo que perder. Matías también se volvió hacia la plaza donde sonó la sirena. El sollozo de Leila, que comenzó en el momento en que ella se alejó de él, pronto salió a raudales sin descanso. Mientras lloraba como un niño, Leila caminaba sin detenerse ni mirar atrás. No quería que los pasos de Matías fueran pesados. Ella pensó que él regresaría a la ligera si se iba a la ligera. Como los pájaros de Arbis que amaba, que regresaban sin falta si ella esperaba. La ciudad en ruinas mostró su terrible apariencia bajo el claro sol de la mañana. Antes de doblar la esquina de la pared, Matías giró la cabeza y miró a Leila. La cabellera suelta y rubia revoloteaba como un ala detrás de ella. Matías capturó las hermosas olas doradas en las ruinas grises, y de nuevo comenzó a caminar hacia el mundo que iba a ser un campo de batalla. El ejército confederado, en el que lucharon las tropas de Etad, desembarcó esa mañana a través del bloqueo de la Unión del Norte. Era el día en que comenzó la batalla más grande desde la guerra, cuando el cielo otoñal de Siena estaba deslumbrantemente claro. C-143. Las calles del centro de Rad se volvieron frenéticas cuando más de la cantidad habitual de repartidores del periódico local corrieron para tirar los periódicos de la mañana. En un café cercano, sentada junto a la ventana, Claudine miraba a través del cristal en observación silenciosa. El aire de la otrora bulliciosa capital se había vuelto agrio y sombrío tan pronto como estalló la guerra y sus hombres los dejaron atrás. En su mayoría había niños y mujeres alrededor, una vista común a la que finalmente se había acostumbrado. No ayudó que las noticias recientes del frente de guerra no les trajeran ningún consuelo. El ejército de Berg, que había dominado en gran medida la guerra, cambió su fortuna en la última escaramuza. Ahora, están luchando contra Etad desde que recuperaron la ciudad de Siena. Y ahora están siendo empujados gradualmente más al norte, donde no hace mucho tiempo, los últimos ataques de la Unión habían tenido éxito en gran medida. Las tensiones continúan aumentando entre las dos naciones y pronto no les llegarán buenas noticias si continúan. Incluso el año nuevo que se acercaba rápidamente no fue suficiente para levantar el ánimo de las familias que los hombres dejaron atrás, especialmente cuando no era seguro que regresarían a casa en gloria y victoria. El imperio no había cumplido su promesa a su gente. No se preocupe demasiado, Lady Brand. El duque Erhard ciertamente regresará sano y salvo. Habló con una de las mujeres con las que estaba en el café. Por supuesto, no importa cuán feroz sea la batalla, el duque seguramente regresará a salvo. De inmediato agregó otra de las amigas de Claudine luego de ver su mirada contemplativa, confundiéndola con preocupación y añoranza por su prometido. Así es, Claudine pensó, para el resto de la sociedad, ella todavía estaba comprometida con el duque Erhard. Un minuto, y una sonrisa sin alegría se curvó en la comisura de sus labios, invisible para aquellos con los que estaba. Oficialmente, todavía estaban comprometidos y, por lo tanto, Claudine von Brandt tenía todo el derecho de preocuparse por la seguridad de Matías von Erhard como se esperaba de su mujer. A pesar de que en el fondo, ella estaba más que esperando que él encontrara su muerte en esta guerra y nunca regresara de nuevo. Tal vez un poco antes, cuando todavía estaba menos amargada y más dispuesta a su presencia, hubiera deseado lo contrario. Pero ya no más, solo se hizo cada vez más claro cuán menos probable era que él regresara como su futuro esposo. Aún así, tenía una imagen que defender y un pretexto para actuar, odiaba como ella actuaba como si se preocupara por el duque. A menudo se preguntaba qué noticias llegarían a continuación, una pregunta que se hacía habitualmente cada vez que llegaba una nueva actualización en forma de cartas de Riet. Todavía estaba en el frente de guerra y ella no había oído nada de él aparte de lo que le enviaba, pero siempre fue más que generoso al contarle los eventos que estaba presenciando. Incluso cuando ella no se lo pidió, él le dio más de lo que sabía que se merecía. Incluso Matías fue menos generoso que esto, incluso cuando estaban debidamente comprometidos. Y a través de las cartas de Riet se había enterado del paradero y la condición actual de Leila. Que Matías sí lo había hecho y que participó con entusiasmo en la guerra porque allí era donde la encontrarían. Y la encontró de hecho. El gran duque malo finalmente se había reunido con su humilde niña huérfana. La ira que esperaba venir se había secado hacía mucho tiempo. Ni siquiera la noticia del embarazo de Leila encendió una sola chispa de ira en ella. Oficialmente, aún podrían estar comprometidos, pero Claudine ya no estaba en la carrera para ser la próxima duquesa. Ella nunca había estado en eso. Con retraso, se preguntó por qué Matías accedió a casarse con ella cuando al final no tenía ninguna intención de seguir adelante. Este compromiso había terminado hacía mucho tiempo. Claudine ahora aceptaba el hecho de que lo negaba desesperadamente, aunque sabía que eventualmente sucedería. A decir verdad, ella habría estado bien con la ruptura de su compromiso.
Si tan solo no condujera a la felicidad de Matías. Porque, después de todo lo que había hecho, llegó a tener su propio final feliz. Ella no quería que fueran felices. Quería que siguieran siendo miserables como deberían ser. Ellos eran los deshonrados, los que engañaban, y no podían alejarse el uno del otro incluso cuando ambos se prometían a otro. No deberían tener un final feliz cuando ellos eran los únicos que estaban equivocados. Ambos deberían quedarse en Siena y morir en la guerra. Era el único pensamiento que la consumía en las largas noches. Un odioso deseo de que Matías y su humilde huérfana mueran y perezcan. Nunca estar juntos por toda la eternidad. Eventualmente, incluso si su compromiso se rompiera oficialmente, Claudine aún podría comenzar de nuevo. Mantener intacta su reputación y volver a comprometerse con un candidato más adecuado. Si bien no es una tradición ampliamente aceptable hacerlo, casarse con el primo de su prometido fallecido no era una reputación tan mala que no podía ignorar. Decidió escribirle su respuesta pronto. Aunque en el presente Claudine participaba activamente en las conversaciones de sus amigos y damas, su mente estaba atrapada en su habitación con la última carta que Ried le había enviado. Más específicamente, su confesión escrita. En ella, se dio cuenta de que a pesar de sus palabras de despedida diciendo que la dejaría ir, todavía se aferraba a sus sentimientos por ella con fuerza. Ella pensó que lo había perdido para siempre, y se permitió un alivio momentáneo al saber que él todavía la amaba. Pero no se atrevió a escribirle tan rápido. Perdieron demasiado tiempo tratando de hacer lo que antes pensaban que sería mejor para ellos. Esta vez, ella quería transmitir perfectamente sus sentimientos por él. Es lo menos que podía hacer, por el corazón rompió tan egoístamente. Porque ella quería que este matrimonio funcionara. Para que este compromiso fuera más allá de un simple acuerdo sin sentido. Un compromiso en el que su mente y su corazón estaban de acuerdo. Una unión que se formó tanto por amor como por honor para variar. Muy lejos del falso compromiso que tuvo con el duque durante años. Y si Matías llora, tal vez derrame algunas lágrimas, pero solo de alegría en lugar de tristeza. Pronto, llegó el momento de irse y una por una, las damas que la rodeaban comenzaron a irse a casa. El tiempo para la reunión social y el coqueteo de la tarde se había mantenido como una mera formalidad. Después de todo, sus reuniones diarias solo tenían la intención de ser un espectáculo. No encontraba la necesidad de mantenerse al día con las pretensiones, no con la afluencia de noticias sobre sus hijos, esposos y hermanos perdidos en la guerra. Pronto pasó un invierno frío y sombrío, lo que hizo que los interminables funerales día tras día fueran una ocasión aún más sombría. La única reunión genuina que quedaba en Rats era cuando salían a dar el pésame. Lo cual fue realmente porque ella está aquí en el café en primer lugar. Esperándola en la calle principal, estaba su vehículo. Entró y el chofer cerró inmediatamente la puerta detrás de ella antes de que comenzaran a conducir de regreso a casa. Justo cuando el auto dio la vuelta en la esquina del bulevar entre el Museo de Historia Natural y el Museo de Arte, Claudine fue sacudida de inmediato de sus pensamientos inmersivos sobre la mujer que acababa de ver por el rabillo del ojo que pasaba fuera de su ventana. Era una mujer rubia con gafas de montura gruesa y abrigada que caminaba claramente por la calle. Ya estaba bastante lejos de ella ahora, de espaldas, pero la figura le parecía inquietantemente familiar de todos modos. «Señorita, ¿qué pasa?», la sirvienta, que miraba a su alrededor, le preguntó al notar la mirada de alarma en el rostro de su ama. Claudine, que parecía un cruce entre la sospecha y la contemplación, inmediatamente negó con la cabeza antes de recostarse en el asiento del auto. «Nada», ella responde en voz baja, la mente corriendo 1 milla por minuto. «Es Leila». La última noticia que escuchó de la carta de Ried fue que Matías encontró a Leila, que se escapó, embarazada del hijo del duque, y él la atrapó. «Pero él la envió aquí. Ese tipo». «No es nada», reiteró cuando la criada todavía no parecía convencida de que nada andaba mal. De cualquier manera, Claudine ya no quería tomar parte en sus asuntos. Había aprendido que involucrarse con ellos le producía más vergüenza que satisfacción. Solo se conformaba con pensamientos y deseos de que ambos tuvieran un final feliz empañado por la guerra. Hoy fue solo un día normal. Y cuando llegó la noche, esa noche, un nuevo y esperanzador deseo se apoderó de sus pensamientos normales. En lugar de desear que Matías muriera, deseaba desesperadamente recibir más noticias de Ried. Y esta vez, ella le dará la respuesta que se merecía de ella. Ella lo mantendría breve y sucinto para que él pueda entenderlo rápidamente. Y como si sus oraciones fueran finalmente escuchadas, la criada que le traía el correo irrumpió repentinamente en su dormitorio, con una amplia y abierta sonrisa, en sus manos un sobre garabateado con su nombre con una caligrafía familiar. «Mi señora, ha llegado la carta del marqués Lindman», anunció alegremente. Claudine, que había estado apoyada en la cama y bebiendo el té de la mañana, se puso de pie como una niña emocionada. Descalza y corriendo, la carta fue arrebatada de las manos de la criada con un chillido emocionado. Los ojos de la doncella se arrugaron a sabiendas con una sonrisa cuando se encontró con los ojos de su ama. Claudine se sonrojó un poco y comenzó a buscar sus pantuflas y se las puso. Mientras la criada hacía la vista gorda ante la momentánea falta de decoro de su ama, la puerta se abrió una vez más sin previo aviso. Era la condesa Brand. «Querida Claudine, ¿qué vas a hacer?», inmediatamente gimió su madre mientras entraba a la habitación de su hija. Sorprendió a Claudine porque su madre era la imagen de la etiqueta y los modales adecuados. Habría golpeado las manos de Claudine con un palo por irrumpir sin previo aviso en el dormitorio de otra persona. Antes de que pudiera preguntar qué le pasaba, Claudine se encontró con los brazos llenos de su madre sollozante y vio el periódico de esta mañana tirado al azar sobre la mesa. Una gran inquietud comenzó a llenarla.
Cuando llegó el momento de que un niño leyera el periódico que venía, su corazón dio un brinco. Ocurrió por sí solo sin comprobar la hora. Hoy, Leila deambulaba frente a la casa con rostro ansioso. Poco después, los grandes ojos del repartidor de periódicos que miraban la calle temblaron nerviosamente. En ese claro día de otoño, la ambulancia que escondía a Leila escapó a salvo del bloqueo de Siena. Se separó de Marquis Lindman tan pronto como llegaron a la unidad de suministros trasera y también se despidió de Kyle en un hospital militar al otro lado de la frontera entre Lobita y Beth. Una vez que Leila se vio privada de compañeros, terminó confiando en un papel con una dirección desconocida antes de subirse al tren de regreso a Rats. Era una reminiscencia de cuando llegó a Arbis por su cuenta, viajar sola como lo hacía de niña. La tristeza que le llegaba hasta la punta del cuello se desbordaba, pero Leila no lloró. No estaba sola porque ahora tenía un niño en su vientre, y también estaba Matías. Un sentimiento vertiginoso la llenó al recordar sus besos. Pronto, se reunirían una vez más. Entonces Leila tenía que recuperar su salud, dar a luz al niño y esperarlo con el niño. Era tan fácil como eso, y mientras esperaba su regreso podía hacer lo que quisiera mientras tanto. Todos los días, ella esperaba ansiosamente que él regresara y se aseguraba de cuidarse sin preocuparse en absoluto. No tenía nada más de qué preocuparse después de todo. Matías estaba volviendo a ella, y con eso en mente, Leila pudo soportar día tras día sola en su pintoresca casa nueva. Pronto llegaría el momento del cambio de estación y el niño seguía creciendo en su vientre. En poco tiempo, estaría dando a luz y finalmente tendría a su hijo en sus brazos. Oh, cómo deseaba que él regresara a tiempo para estar con ella durante ese tiempo también. Estaba tan desesperada como emocionada por su regreso. Pero a pesar de su nueva libertad y lujo, todavía estaba un poco asustada. Si le pasaba algo durante el parto, ¿qué le pasaría a su hijo si Matías no hubiera regresado todavía? Por supuesto, Matías se aseguró de que hubiera mayordomos y abogados del duque a su entera disposición mientras se recuperaba y vivía en esta casa, pero no eran socios con los que pudiera confiar en su corazón. Está bien, todo estará bien, como Matías le había hecho a ella, Leila le susurró al niño en el estómago. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse pasos ligeros y rápidos. Un niño repartiendo periódicos corría desde el otro lado de la calle fría. C-144. ¿Cómo estás, Claudine?, preguntó la condesa Brandt con voz vacilante, sus ojos enrojecidos mirándola cuidadosamente. La doncella que las había estado sirviendo bajó la mirada al suelo de inmediato, reconociendo que este momento era un asunto privado entre sus señoras. Este momento entre ellas fue un momento tenue. Claudine comenzó a hablar en voz baja, antes de callarse, con una mirada lejana en sus ojos. Es un momento difícil, pero tengo que aguantarlo bien, respondió diplomáticamente, asintiendo lacónicamente como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de hacerlo. Así es, todos deberíamos hacer eso. Su madre intervino, también preocupada con sus pensamientos y sentimientos para darse cuenta de lo rota que había resultado estar su hija con las últimas noticias que le sucedieron. La guerra bien podría haber arrojado una bomba en su casa. Bueno, entonces, asegúrate de que estás comiendo. Su madre agregó, dándole palmaditas en la mano distraídamente, piensa en lo que él querría para ti. Ella ordenó despreocupadamente antes de romper en más sollozos. Reconociendo la orden por lo que era, la criada se excusó rápidamente para prepararles una comida, a pesar de saber que Lady Claudine no tocaría ni una sola comida que se prepare. Aún así, necesitaba asegurarse de que su dama tuviera algo para comer para mantener su fuerza en estos tiempos difíciles. Después de preparar apresuradamente alimentos fáciles de comer, inmediatamente volvió a subir a la habitación de su dama y llamó suavemente a la puerta cerrada. «Señora, os he traído algo de comer y de beber», anunció. Cuando no hubo respuesta, volvió a llamar. «Mi señora». Se produjo un latido de silencio antes de que un fuerte gemido comenzara a estallar dentro de la habitación. Preocupada por el bienestar de su ama, irrumpió por la puerta para acudir en su ayuda. «Oh, mi señora», se preocupó casi de inmediato, la bandeja en sus manos cayó en su prisa y derramó su contenido en el suelo. Agachada patéticamente en posición fetal, aún con su camisón y el cabello suelto y descalzo, yacía su señora, Lady Claudine, sollozando con el corazón, con una carta apretada contra sus pechos como si estuviera tratando de fusionarse con ella. «Déjame en paz», pidió al ver a su doncella. Sus ojos se tornaron en una mirada intensa casi de inmediato, pero perdieron parte de su intimidación ante las lágrimas que persistían en escapar de ellos. Mary se detuvo bruscamente en sus pasos, pareciendo vacilar en obedecer los deseos de su ama. No podía permitir que su ama se regodee sola en su dolor. Pero... «Fuera, fuera, María», ella gritó, las lágrimas todavía brotaban de ella. María quería protestar. «Pero tú... Por favor», suplicó, suavemente esta vez mientras sollozaba, «por favor, solo vete». Suplicó antes de volver a acurrucarse en el suelo de su habitación, abrazando la carta contra su pecho. La protesta abandonó el corazón de la doncella en un rápido segundo al ver a su ama destrozada. Pensó que Lady Claudine podría permanecer elegante en su dolor, pero ella también era simplemente humana. Y cuando muere un ser querido, ninguna cantidad de gracia puede ocultar el dolor que uno realmente sintió en su fallecimiento. Decidiendo finalmente darle un poco de espacio, Mary cerró suavemente la puerta detrás de ella para dejar sola a su señora por ahora. Incluso mientras cerraba la puerta detrás de ella, los gritos de Claudine resonaron siniestramente por todo el corredor vacío mientras limpiaba la bandeja de comida caída antes de irse. Claudine, por su parte, apenas podía recordar por qué terminó llorando en el suelo de manera tan patética. Tan pronto como su madre se hubo ido, abrió la última carta y la leyó. Ella estaba leyendo la carta.
Sin embargo, después de la noche de insomnio que tuvo y cuando el sol de la mañana se elevó a un nuevo día, se encontró débil e incapaz de siquiera levantarse de donde yacía catatónicamente. Lo único que la convenció fue ver su carta sin abrir. Necesitaba leer su última carta, y así, con manos temblorosas y el corazón roto, abrió la última carta que recibiría de él. Te amo, Claudine. Una frase que él le había escrito varias veces en cada carta desde que comenzó la guerra. Sé cuánto miedo tienes y de qué tienes miedo, y no puedo prometerle que no se hará realidad porque, en realidad, no soy un hacedor de milagros como Matías. Pero tengo que creer que, independientemente de las dificultades que se nos presenten, las soportaremos debido a mi amor por ti. Voy a cargar con todo lo que tienes miedo de enfrentar, mi amor, porque eso es lo mucho que quiero estar contigo. Planeo ahogar todos tus problemas solo con mi amor, si tan solo me tuvieras. Le había prometido 1.000.000 de veces que volvería. Prometió como su amor por ella lo haría soportar la guerra. Y ahora él está muerto y ella aún tiene que darle millones de confesiones a cambio. El obituario del periódico que trajo la condesa pertenecía al marqués Lindman, no al duque Erhard. Las noticias de Riet se enumeraron junto con muchas otras y llegaron al igual que su última carta de amor. Hubo otro ataque aéreo inesperado, había anunciado el periódico, y esta vez, apuntaron a las unidades de retaguardia que estaban en gran parte sin personal. La unidad de retaguardia fue sorprendida tan desprevenida que albergaba a la mayoría de los pacientes del ejército, que se había contado a Riet junto con las muchas bajas que murieron a tiros en acción. Él no está muerto, no está, murmuró distraídamente por lo bajo, la carta apretada con fuerza en sus palmas. Llegó otra noche, y luego se levantó otro día, todavía, Claudine se encontró incapaz de separarse de la carta, todavía patéticamente acurrucada en el suelo, sollozando salvajemente de dolor y luto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un día? ¿2? Ya importaba. Ella supuso que no. ¿Cuál era el punto de tratar de vivir una vida tan miserable de todos modos? Incluso él, que le escribía cartas de amor tan entusiastas, acabó muriendo solo y lejos de casa. Deseaba leer la muerte de otro hombre y deseaba que Riet regresara. Y, sin embargo, siempre había sido cruel con ella, porque su Riet ahora estaba muerto y temía ver el regreso del duque a casa. Justo cuando estaba lista para decir que ella también lo amaba. Fue arrancado de ella antes de que pudiera siquiera llamarse suyo. Te amo, te amo, te amo, repitió como un mantra, la luz se había ido de sus ojos, pero sus lágrimas estaban lejos de detenerse. Había tanto que ella necesitaba decir, tanto por lo que disculparse con él. Y ahora nunca sería capaz de decirlo. ¿Por qué él? De todas las personas porque tuvo que morir. Te amo. Cuanto más releía la carta, más el vacío en su corazón amenazaba con abrumarla. La línea de él declarando su amor por ella seguía parpadeando delante de ella, tenía que dejarlo pasar. Pero en el momento en que lo hizo, se encontró incapaz de respirar por un momento más, su pecho se apretó tan dolorosamente con pánico que se cayó de la silla. La amenaza de un sollozo comenzó a escapar de ella, y tan pronto como sus dedos rozaron el borde del papel, lo agarró con fuerza y lo llevó hasta su pecho, y cedió a la abrumadora desesperación que la tragaba por completo. La única calidez en ella provenía del papel endeble en su agarre. Solo tinta y papel era todo lo que le quedaba de él. Como si su toque aún permaneciera en la carta, ella quería devolverlo a la vida, hacerlo volver con ella. Cerca de tocar. Cerca de confesar. Los recuerdos de su voz desvaneciéndose y su risa solo la hicieron moverse para mantenerlo firmemente anclado a ella. Herida con tanta fuerza, sintió algo en su descanso. Ah, así que así fue. Así era como estar verdaderamente desconsolado. Y cuando algo se rompe, nada vuelve a ser igual. Te amo, repitió, su súplica desesperada se llevó el silencio, incapaz de llegar a su destinatario. Qué cruel era el destino para ella que el mundo siguiera girando cuando el suyo acababa de terminar antes incluso de haber comenzado. Un recuerdo que permaneció enterrado en lo profundo de su corazón sirvió como motivación para Matías para sobrevivir, su única razón de ser. Como las hermosas alas doradas de una mariposa revoloteando en este solemne mundo gris, ilumina este doloroso y arduo camino suyo hacia el lugar al que necesita regresar, al lugar al que verdaderamente pertenece. Lentamente abrió sus ojos cerrados tambaleándose un poco mientras trataba de ponerse de pie. El sol de la tarde parecía estar jugando con sus ojos con su brillante e irritante rayo de luz. Un compañero soldado que había estado a su lado disparando al enemigo hace un rato, ahora estaba cubierto de sangre, su cuerpo inmóvil se había derrumbado en el suelo frío y duro. La sangre de color rojo oscuro que fluía de la cabeza y el pecho fragmentados del cadáver causada por el proyectil de artillería mojó las botas militares de Matías. Si él fuera el que estaba parado frente a la ventana en este momento, habría sido el que ahora yacía allí como un cadáver destrozado y frío. La vida y la muerte siempre están separadas por una fracción de segundo, ¿no es así? Riet también sintió lo mismo antes de que su vida se escurriera como granos de arena en el viento. Esperaba morir antes que Matías. Por un momento, el rostro del camarada muerto se transformó en el de Riet, antes de volver a su rostro real. Después de exhalar profundamente, Matías recogió su arma que yacía en el suelo y se dio la vuelta. Otro proyectil voló con un sonido retumbante que sacudió las paredes de piedra a su alrededor, insinuando su inminente colapso. Él, sin embargo, continuó persistentemente su camino, ignorando por completo el peligro que lo rodeaba. A diferencia de la información que había recibido de los informes de inteligencia, el enemigo comenzó sus ataques a plena luz del día en un intento de recuperar la ciudad ocupada por Ver hace unas semanas. La ciudad poseía un cruce donde se cruzan 3 ferrocarriles, lo que la convierte en un punto clave de suministro, lo que significaba que era un lugar donde se llevarían a cabo múltiples batallas feroces. Sweep.
Con un grito que no pudo escapar de su boca, un soldado enemigo cayó completamente sin siquiera saber cómo murió. Matías salió detrás de un pilar ubicado frente al cuerpo ahora sin vida del enemigo que ni siquiera pudo emitir un solo grito antes de que su vida se extinguiera. Procedió a pararse detrás de una pared cercana, los cálidos rayos del sol junto con una ráfaga de viento frío envolvieron su cuerpo cansado. El muro del otro lado ya estaba medio derrumbado por el fuego de artillería del enemigo y el muro detrás del cual él estaba parado pronto enfrentaría el mismo destino. Cuando tenían dificultades para atravesar la línea defensiva enemiga, el ejército recurría a derribar todos los muros de pequeña escala para ingresar al territorio del lado opuesto. Si lo hace, reduce las estructuras defensivas del enemigo y disminuye cualquier amenaza potencial de emboscada. Él estaba muy al tanto de tales tácticas, ya que era una de las estrategias más comunes que el ejército de Ver usaría al avanzar sobre los territorios enemigos. Sin embargo, la participación de Etar cambió muchas partes del campo de batalla. Inicialmente, las fuerzas confederadas no tenían poder ya que no poseían un mortero que pudiera derribar el grueso muro del castillo. Pero, gracias a las armas provistas por Etar, ahora estaban atacando vigorosamente con armas que incluso podían rivalizar con las de Ver implementando las mismas tácticas que Ver usó sin dudarlo. Retirada, retirada. Retirada, retirada. Una orden desesperada de retirada se ordenó a las tropas que se desplegaron para defender la muralla, resonó acompañada del incesante sonido de los disparos. Le pareció un poco ridículo que finalmente emitieran tal orden después de que la mitad de sus tropas ya estuvieran muertas. Si se hubiera pedido hace al menos una hora, entonces tal vez más personas habrían escuchado y sobrevivido a esta prueba inesperada. Matías, con una sonrisa sin alegría en los labios, se movió rápidamente hacia su destino. Si pudiera, habría corrido con todas sus fuerzas, pero su cuerpo herido se lo impidió. Me lastimé. Trató de recordar, pero no pudo recordar ningún caso en el que pudiera haber sufrido alguna herida. Su cabeza mareada también estaba todavía tambaleándose por la reciente explosión que sus tropas acababan de experimentar, lo que impedía que su mente pensara demasiado. Al final, su comandante no pudo captar adecuadamente la potencia de fuego del enemigo. Hace solo un tiempo, su lado creía firmemente que su enemigo no era lo suficientemente imprudente como para continuar desplegando sus tropas para atacar el muro defensivo. Gracias a esta firme creencia, se convirtieron en los candidatos perfectos para la traición, para convertir a los aliados en ratas atrapadas en veneno y dedicarlas a los enemigos. Sin embargo, era difícil culpar completamente al comandante ya que nadie esperaba que la Confederación estuviera en posesión de las mismas armas que las de Ver, no hasta que el ejército de Lobita disparó el primer mortero. Cuando su visión comenzó a nublarse una vez más, las hermosas alas aparecieron frente a él nuevamente, revoloteando fascinantemente en medio de la caótica escena. Desde el día en que se fue, Matías siempre había visto las alas doradas a su alrededor como si fuera su ángel guardián. Gracias a esto, todavía creía firmemente que todavía había una oportunidad de contraatacar con éxito y cambiar esta situación desesperada a pesar de la completa y desastrosa derrota de su ejército. Estaba convencido de que todavía estaba vivo gracias a su adorable pajarito que lo esperaba en casa. Leila, con sus labios sonrientes, Matías pronunció dulcemente el nombre de su amada. Solo decir su nombre llenó su ser con la dulzura suficiente para ahogar todo su ser. El tiempo para parpadear se estaba haciendo más largo y sus movimientos urgentes cambiaron lentamente a un ritmo similar al de una persona que disfruta de un paseo placentero. Tan pronto como se dio cuenta de su cuerpo perezoso, el cuerpo cansado de Matías inmediatamente cayó de bruces sobre el suelo de piedra calentado por el sol como una muñeca a la que de repente le cortaron los hilos. Luchó por mantener abiertos sus ojos somnolientos y finalmente notó el camino de donde venía. Rayas de color rojo oscuro fluyeron sobre las paredes de escombros y destruyeron los caminos por los que había pasado. Le tomó algunos parpadeos más darse cuenta de que en realidad era su sangre. Fue su sangre, fue él quien dejó esas huellas ensangrentadas. La sangre que manaba de su hombro izquierdo, quizás debido a un fragmento de proyectil incrustado, ahora había empapado completamente la mitad de su uniforme militar. Derramar tanta sangre se consideraría una lesión grave, pero su cerebro confuso ni siquiera podía percibir ningún dolor, solo comprendía que había perdido tanta sangre hasta el momento crítico. Comprendiendo completamente su situación actual, su garganta dejó escapar una voz corta y repentina. Era una risita mezclada con su respiración entrecortada, irónicamente riéndose de su situación actual. Era plenamente consciente de lo malo que era este giro de los acontecimientos y su posible resultado final, su muerte. Apoyó su cuerpo maltratado contra la barandilla y lo dio todo para mantener el control de su conciencia resbaladiza. El olor a hierro oxidado comenzó a entremezclarse con su aliento. Su mano, que agarró su cabello como si estuviera tratando de arrancarle la cabeza, ganó más fuerza mientras continuaba infligiéndose dolor a sí mismo. «Despierta», ordenó implacablemente a su cerebro confuso mientras tiraba de su cabello con más fuerza. Sin embargo, incluso después de hacerlo, sus párpados solo se sentían más pesados con cada segundo que pasaba. El sonido del mortero, que debería haber estado cerca de donde él estaba, se sintió como un ruido débil que venía de un lugar lejano. «Despierta, arriba». Quería quedarse dormido por un segundo, solo tomar un descanso rápido. Dejaría que su cuerpo se recuperara un poco, luego finalmente podría levantarse y continuar una vez más. «Leila, por ti, volveré, lo prometí, así que, solo por un rato». «Mierda, despierta ahora». Para cuando sus ojos estaban casi cerrados, Matías vislumbró una cinta ondeando frente a él. Era la misma cinta que Leila había puesto alrededor de su muñeca, su talismán que lo protegía sin falta desde ese día.
Cuando le vino a la mente la imagen de Leila atando hilos de colores mientras buscaba varios nidos de pájaros en los bosques y ríos de Arvis, sus labios, que estaban cerrados en una línea plana, dejaron escapar una risa genuina y alegre, llena de alegría. Siempre disfrutó ver a los pájaros regresar a sus nidos y siempre se ponía feliz y se llenaba de una alegría abrumadora una vez que veía a esos pájaros. Ella era tan diferente a él. Ella es una niña solitaria. Miró la cinta que ondeaba con los ojos en blanco. Pensó en su vida llena de seres queridos que una vez se fueron, pero nunca regresaron a su yo solitario que estaba esperando ansiosamente. Ahora finalmente entendió completamente la razón por la que Leila amaba tanto a las aves migratorias de Arvis. Leila. Con su voz también perdida, Matías susurró el nombre de su amada con labios temblorosos. Él le prometió. Dijo que definitivamente regresará. Leila dijo que le cree y que lo esperará. Y lo daría todo para cumplir su promesa, sin importar el costo. Tengo que volver, yo debo. Obstinadamente levantó su cuerpo herido, mordiéndose los labios con fuerza hasta el punto de sangrar. Incluso con su conciencia confusa, el sonido del fuego de artillería penetraba en su mente continuamente. Comenzó a caminar una vez más hacia la pared donde se levantaban nubes de polvo y rodaban ladrillos rotos. Sus piernas estaban torcidas y su cuerpo tropezaba repetidamente, pero nunca mostró signos de detenerse en su camino. Dando unos pasos temblorosos después de que acababa de levantarse, al final colapsó una vez más. Matías se apoyó en el suelo de piedra con las manos empapadas de sangre. Una ligera risita estalló después de tomar algunas respiraciones ásperas. Cuando abrió los ojos cerrados, que no se había dado cuenta de que estaban cerrados con fuerza, su visión borrosa por la fatiga se hizo un poco más clara. Solo una vez más. Levántate, una vez más. Cada vez que parpadeaba y trataba de enfocar sus ojos aturdidos, las lágrimas fluían continuamente de sus ojos, bajando hacia su barbilla y goteando en el dorso de su mano mojada. Cada gota se sentía más caliente que la anterior, estimulando poco a poco su confuso cerebro. Encontrando divertida su terrible situación, Matías repetidamente dejó escapar una risa seca, su aliento acompañado de un hedor más espeso a sangre. Tienes que vivir. Repetidamente susurró para sí mismo en voz baja. Leila, por Leila, tienes que vivir. Tenía que vivir porque ella todavía lo estaba esperando. Le tomó más tiempo que antes poder finalmente sostener su cuerpo y al final, finalmente logró levantarse una vez más. Después de frotarse la cara mojada, enderezó la espalda y comenzó a avanzar, dando un paso tras otro. Sus ojos ensangrentados ahora estaban medio cerrados por el agotamiento, pero Matías nunca dejó de caminar. Él tenía que ir. Incluso si también se convertiría en alguien que no pudo regresar a su vida de pájaro solitario. Necesitaba mantener su promesa hasta el amargo final. Quería ser perdonado. Quería volver al lugar donde estaba Leila, estar a su lado. A ese lugar donde pudieran comenzar una vez más con su amor mutuo, donde su historia de amor comenzaría y se desarrollaría en las buenas y en las malas. Matías se movió rápidamente con renovado vigor cuando finalmente vislumbró las escaleras debajo de la pared. En el momento en que su pie acababa de pisar las escaleras, las metralla del mortero, que golpeaban la pared sólida una vez tras otra, finalmente rompieron la pared acompañadas de una fuerte explosión. En el mundo que se derrumba, vislumbró las brillantes alas doradas revoloteando en el viento. Leila. Sonrió mientras tarareaba ese hermoso nombre. Esta fue la última vista que quedó grabada en su memoria antes de que todo se volviera negro. La noticia de la batalla en la ciudad de Lobita no fue entregada a ver hasta unos días después. El periódico, que presentaba una foto del duque Erhard vestido con un uniforme de oficial en la primera página, comenzó a extenderse rápidamente por las calles un día antes del Año Nuevo.